Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Car and Review. Gracias como siempre por acompañarnos. Como puedes observar, hoy vamos a hacer la review del nuevo Ford Puma 2020. Un vehículo que se aleja totalmente del espíritu de ese Ford Puma de finales de los 90, aunque quizás sí que conserva algún rasgo, veremos a continuación, y que supone la inserción de un nuevo SUV entre el Ford EcoSport y el Ford Kuga, basado en este caso en la plataforma del Ford Fiesta y con un diseño muy potente y atrevido. ¿Te lo vas a perder? Acompáñanos, por favor. Una vez recogido el vehículo de Ford Ferrymóvil, me dispongo como siempre a comentarte esas primeras sensaciones que el vehículo me está ofreciendo en estos primeros minutos de conducción. La verdad es que este Ford Puma, al igual que ocurre con el Fiesta por ejemplo, es un vehículo al cual te adaptas muy pronto a su estilo, a su conducción, y te hace las cosas pues bastante fáciles para que no tengamos que tardar mucho en este proceso de adaptación, insisto. Por otro lado, bueno, pues si le echas un vistazo a su interior, decir que repite patrones de diseño con el Fiesta, al cual también, bueno, te remito y te dejo la tarjeta para que puedas echarle un vistazo a la review de, creo que recordar que la versión ST Line que probamos. Y bueno, pues por otro lado decirte que no te vayas, que no pierdas ojo de esta review, porque vamos a detallar todo el equipamiento, todas sus motorizaciones y todo lo que tenga que ver con este nuevo Ford Puma 2020, que prácticamente 20 años después vuelve a la carga con un nombre pues bastante mítico. Ya hemos llegado al lugar donde vamos a realizar la prueba estática, ya sabéis, el lugar donde habitualmente realizamos el análisis de su diseño y bueno, de las líneas generales maestras del vehículo. En este caso puedes observar como sí que hay un family look, tenemos la calandra típica de Ford, que sí que es verdad que varía en función de las versiones que estemos probando, en este caso una Titanium donde sí tenemos un cromado que bordea a la propia rejilla. Y en otros casos, en la versión ST Line, tenemos, bueno, pues más negro piano y algunos que otros elementos geométricos distintos. Por otro lado, bueno, pues comentar que las ópticas son muy diferentes a todas las que anteriormente hemos visto en la marca americana. Si te fijas bien, es de los pocos destellos o vestigios que quedan del Ford Puma de finales de los 90. Unos faros, bueno, pues un poco alargados, algo saltones, con mucha presencia y en una altura del capó bastante considerable. Es por tanto que la presencia frontal del vehículo, bueno, pues goza de una importancia muy acusada. Por otro lado, decir que la zona de estas inserciones laterales donde se albergan los antinieblas, pues también varía en su diseño en función de esta versión Titanium o la ST Line, como comentábamos anteriormente. En este caso también, en esta unidad como extra, tenemos sensores delanteros de aparcamiento. Y bueno, en la parte baja, como siempre, en este tipo de vehículos sub crossover, pues bueno, pues protecciones de moldura de plástico negro. Vente por aquí, fíjate bien en el lateral, en el paso de rueda, en toda esta zona de aquí, porque es muy particular el vehículo y la verdad es que su diseño me gusta y mucho en este apartado. Por otro lado, bueno, pues unas llantas de 17 pulgadas en esta versión Titanium, que vuelve de nuevo a mezclar aluminio con negro piano, algo que a mí particularmente no me gusta mucho, pero la verdad es que el diseño sí que me ha convencido y bueno, la verdad es que concuerda muy bien con la estética del vehículo. Seguimos subiendo, pasos de rueda como habéis comprobado, en un tono negro grisáceo. En las versiones ST Line está todo pintado del mismo color de la carrocería. Retrovisores de gran dimensión con intermitencia LED incluida y bueno, vamos subiendo poquito a poco. Tampoco es que el vehículo tenga una tensión excesiva, como puedes ver, pero bueno, tiene aquí una pequeña subida a la cual también en la zona del techo podemos añadirle barras de techo si así lo deseamos como extra. Y bueno, si nos alejamos un poquito, vemos el lateral del vehículo con líneas pero que muy suaves. No tenemos aquí ningún tipo de línea angulosa o más picuda que pueda, bueno, pues digamos, romper esa esencia que tiene el vehículo. La verdad es que tiene un lateral bastante bonito también. Una zona más baja con un cromado en esta versión Titanium. Lunas oscurecidas, que sí que es un extra en esta unidad. Y bueno, poquito a poco nos vamos hacia la zona de la zaga, con el depósito muy pegado al paso de rueda,
con un spoiler de buena dimensión, pero que puede llegar a ser de mayor dimensión aún todavía en las versiones ST Line como opcional. Y bueno, deflectores a sus lados y bueno, una zona trasera que fíjate bien, porque sí que es cierto que puede que nos recuerde a algunos vehículos de la marca. Tenemos una zona más vertical en la zona alta del portón con el anagrama de Puma en dimensiones considerables. Tenemos también unas ópticas que abrazan los laterales, como podrás ver a continuación. Ves aquí en el lateral unas ópticas de un color rojo burdeo muy potente y que abrazan, como os comentaba. Y bueno, en la zona más baja, catadriópticos a ambos lados en un formato vertical que a mí no termina de convencerme en comparación o en consonancia con el resto de elementos de diseño del vehículo. Y bueno, en la zona más baja pues protectores negros y grisáceos y también sensores de aparcamiento trasero que sí son de serie a partir de la versión Titanium. Un vehículo que mide 4,18 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,53 metros de altura. Nos encontramos con un Ford Puma que tiene bueno, pues un frontal muy poderoso con esas ópticas que te pueden gustar muchísimo o no te pueden gustar, pero desde luego no dejan indiferente. A mí particularmente me encantan. Y después, bueno, pues un lateral con líneas suaves como comentábamos, llantas de una visibilidad y un diseño muy agradable, y una trasera un poquito más discreta con unas ópticas pues también agradables a mi parecer, un conjunto muy equilibrado. Ya estamos en el interior del Ford Puma, pero antes de comenzar me gustaría, bueno, pues comentaros algunas cosillas del canal y sobre todo agradeceros a aquellas personas que estáis desde el inicio, a aquellos suscriptores que, bueno, ya hace varios años que estáis en el canal, y también a aquellas personas que os habéis suscrito recientemente. Muchísimas gracias y estaos atentos porque estamos subiendo vídeos prácticamente cada semana y pues eso, a comentar en los vídeos, darnos vuestras impresiones y sobre todo dar a la campanita para que os lleguen todas las alertas de subida de vídeo por nuestra parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a continuar con el interior del Ford Puma. Un vehículo que, como os comentaba en el inicio de esta prueba, se parece muchísimo al Fiesta, es prácticamente idéntico, comparte elementos estructurales, elementos dinámicos, con alguna que otra modificación, sí que es cierto, pero en su esencia el vehículo es muy similar. Pasamos como siempre al análisis de las zonas más superiores, empezando por la puerta. Material recio en esta zona de la puerta. Tenemos cierre centralizado que si alguna de las puertas está abierta, pita para que no nos descuidemos, como has podido escuchar. Tenemos tela en la zona de la puerta, algo que bueno, que me ha chocado y la verdad es que me ha sorprendido. No todos los vehículos llevan esta tela vaquera en la puerta, pero es un detalle de originalidad que bueno, en el plano estético funciona bien. Sí que es verdad que el mullido de la zona del apoyabrazos no lo es tanto como por ejemplo en el Ford EcoSport, que sí que recuerdo que era algo más cómodo. Levalunas verticales como viene siendo habitual en la marca norteamericana y bueno, algún que otro elemento en cuanto al pegado de espejos y su funcionamiento, etcétera. Agarradera, y justo debajo de la agarradera tenemos un espacio portaobjetos largo pero no excesivamente voluminoso, no hay muchos litros de capacidad en las puertas. Va más o menos en sintonía con el Ford Fiesta y con el segmento del cual estamos hablando, los Sub B. ¿Qué más tenemos en el interior del vehículo? Planchas superiores. Me gustaría que sí que le echaras un vistazo porque, bueno, son de carácter mullido. La verdad es que es una pieza de buena calidad, con un corte también, bueno, pues también con un buen diseño, en las molduras que también la acompañan, algún que otro cromado y, bueno, la verdad es que la sensación de las perillas, la sensación general es de solidez y más allá de solidez, de un tacto también, al menos, bueno, en lo que viene siendo las partes más superiores y que más se tocan del vehículo, muy agradable. El volante, bueno, pues como puedes observar, siempre en Ford destacamos ese también tacto agradable que tienen sus volantes, con unos buenos pespuntes, un buen acabado. Botoneras quizás un poquito recargadas a ambos lados, que nos servirán tanto para el sistema de infoentretenimiento como para el cuadro totalmente digital que tenemos como extra en este vehículo y que ahora analizaremos. Pero la verdad es que el volante, en cuanto a su diseño y en cuanto sobre todo a su tacto, dimensiones, etcétera, a mí particularmente me convence en prácticamente todos los modelos de la marca norteamericana. Pasamos ahora a ver un poquito el cuadro de instrumentos totalmente digital, algo que es un extra en esta versión, porque la versión Titanium trae de serie un cuadro analógico con su FIS de 4 pulgadas en digital, pero sí que es verdad bueno, que es analógico. Pero en esta versión la verdad es que incluso cuando arrancamos sale el dibujo del puma, del animal, para, bueno, darle un poquito un guiño al nombre del vehículo.
Y bueno, en cuanto a su resolución, me ha gustado muchísimo este cuadro totalmente digital, también muy personalizable a través del menú, como podéis comprobar. Bueno, antes de meterlo en este menú, si desplazamos hacia abajo podemos acceder a los parciales de consumo, de kilómetros, como podéis comprobar, dos tipos de trip, como se llama habitualmente, y algún que otro elemento que se puede quitar o añadir en función a lo que, bueno, a lo que queramos. También una guía eco. Recordamos que este modelo es la versión 125 micro híbrida, y que por tanto también nos hace alguna referencia a cómo estamos conduciendo en cuanto a los planos ecológicos. Y ya después, si nos centramos en el menú, nos encontramos con dos elementos de submenú principales: uno de ajustes propios del vehículo y de asistencias a la conducción, etcétera, que por cierto viene muy pero que muy cargado este vehículo con, bueno, pues diferentes elementos que nos ayudarán a la seguridad mientras conducimos, decir, por ejemplo, el control de ángulo muerto en los retrovisores, también algún que otro elemento, por ejemplo, de control de velocidad adaptativo hasta en 4 o 5 posiciones, alerta de tráfico cruzado cuando salimos de un aparcamiento. La verdad es que viene con un equipamiento bastante interesante y abultado, está bastante bien. Y por otro lado también ajustes de pantallas, podemos modificar elementos, digamos, o gráficos que nos aparecen directamente cuando estamos conduciendo. Por ejemplo, un detalle propio de estos vehículos, digamos, de origen norteamericano, es que nos viene con el velocímetro en millas también, que podemos eliminar y dejar solamente en kilómetros hora si queremos. Es un detalle anecdótico, pero me ha parecido muy, pero que es muy simpático. Y bueno, también podemos modificar algún que otro elemento del vehículo, pero realmente, a pesar de que en un principio pueda parecer que son demasiados submenús, etcétera, me ha convencido, y sobre todo me parece que la pantalla totalmente digital le aporta una modernidad y un carácter tecnológico pues muy bueno. La verdad es que a mí me ha convencido en ese apartado. Vamos a pasar ahora a otro elemento también tecnológico, como es el sistema multimedia de, en este caso, 8 pulgadas, que ya viene de serie en la versión Titanium con el sistema multimedia Sync 3, que es el que Ford está trabajando actualmente. Y bueno, la verdad es que aquí no me voy a entretener mucho, porque hemos probado el EcoSport, hemos probado el Fiesta, hemos probado el Focus, y ahí tenéis en las tarjetas y en los demás vídeos que tenéis en el canal toda esta información más detallada. Decir, como siempre, que el sistema trabaja muy bien, que el sistema de navegación en cuanto a marcas generalistas es de los que más nos gustan, y que, por ponerle quizás una pega, en cuanto a diseño, pues es una pantalla flotante. Eso ya son gustos personales, si te gusta más o menos que la pantalla quede con ese carácter flotante, pero sí que es cierto que está poco orientado al conductor. Entonces viene bien para que el acompañante maneje algunos parámetros, pero sí que es verdad que quizás un poquito más orientado hacia el conductor, a mí personalmente me hubiera gustado más. En cualquier caso, también contamos con elementos físicos para que no tengamos que desviar demasiado la atención de la carretera. En ese apartado pues también tenemos warning como botón físico aquí en la zona central, aireadores bajo la pantalla, de un tacto, una goma de un tacto bastante interesante, y la zona más baja, un climatizador donde, bueno, pues su estética ya denota un poco el paso de los años, pero que agradezco que sean físicos para, como comentaba yo anteriormente, no distraer en exceso la vista de la carretera. Por último, aquí abajo, bueno, pues nos encontramos con una bandeja de carga inalámbrica para el teléfono, que ya viene de serie en las versiones Titanium, muy bien. Un conector USB, tenemos también una toma aquí de mechero, tenemos una palanca de cambio que tiene un buen tacto, pero que tiene un toque vintage, que bueno, que puede tener su gracia porque recuerda a estos Ford Score de los años 80, 90, un poquito así vintage, como os decía, pero a mí particularmente en un vehículo más tecnológico, no sé, esto me debato entre si me gusta o no, la verdad. Y un poquito más hacia abajo, como podéis comprobar, unos elementos de acceso directo en una posición un poquito baja, eso sí, para el aparcamiento automático que trae como extra esta unidad, también para cambiar en los diferentes modos de conducción que ya vimos en otros modelos de Ford, entre suelo resbaladizo, modo deportivo, modo eco, etcétera. Start and stop, el sistema de aparcamiento, el sensor, y bueno, aquí tenemos, como tenemos el paquete fumador, bueno, pues tenemos también este cenicero, y tenemos también portaobjetos que, como puedes comprobar, estos portaobjetos tienen luces azules en su zona más baja, y cuando es de noche pues es un detalle de iluminación interior pues interesante. La verdad que queda bonito por la noche. Algo más que quería comentar antes de pasar aquí a esto: el freno de mano tradicional es pequeño, sí,
pero al igual que pasaba con el Fiesta, y supongo que es debido a que comparte la misma plataforma, el vehículo no tiene freno de mano eléctrico, con el desahogo que se hubiera supuesto para esta zona, y la verdad, queda un poco antiguo este elemento de aquí. Pasamos al apoyabrazos, un apoyabrazos que sí me ha gustado mucho su tacto y la verdad que proporciona una buena comodidad. No es desplazable en longitud, algo que me ha chocado, aunque sí que es cierto que la altura que tiene es buena, por lo menos yo me he sentido cómodo. Eso sí, tenemos en su interior una pequeña bandeja, bueno, pues con goma en su interior para las llaves, para la cartera, etcétera, y como puedes comprobar, mi mano va muy hacia abajo, es un elemento que tiene muchísima profundidad y podremos guardar diferentes elementos ahí, así que en ese apartado, chapó. Por último, asientos con un tejido en tela, son de corte deportivo, eso sí, no tanto por lo que agarran, sino por su morfología y por lo alto que llegan a la altura de los hombros, y bueno, por también ese aspecto que le da, ¿no?, de robustez, de deportividad, aunque como bien os comentaba, no abrazan demasiado y por lo tanto son cómodos para aquellas personas más voluminosas. Y como detalle, digamos, interesante, tienen función masaje, con lo cual mi compañero Rubén, mientras he estado haciendo toda esta prueba interior, ha probado, y no sé si te ha gustado o no, le ha gustado. La verdad es que funciona bastante bien con diferentes niveles, y es un detalle muy interesante que en vehículos generalistas haya este tipo de equipamiento, aunque sea de manera opcional o de manera, bueno, pues en algunas de sus versiones. Pasamos ahora a las plazas traseras. Como habéis comprobado, el acceso a las plazas traseras es bueno, tenemos un buen ángulo de puertas y también tenemos un techo que no baja demasiado, con lo cual el acceso es cómodo. Una vez aquí dentro, bueno, pues nos encontramos con una configuración en la que yo mido 1,78 metros y este asiento está colocado en mi posición de conducción habitual. En estos parámetros que nos movemos tenemos varios centímetros libres todavía para que mis rodillas choquen con el asiento delantero, no tenemos problemas. Además podemos albergar los pies bajo el asiento, lo cual nos da una comodidad extra. Y en cuanto a la altura libre al techo, pues también nos quedan algunos centímetros libres, no muchos, pero sí que es verdad que una persona de talla media irá cómodo. Y sobre todo, algo que yo agradezco mucho, que es el mullido de los asientos, es cómodo, y también digamos la altura y la configuración del reposacabezas, que nos permitirá ir con seguridad para personas adultos de verdad, no solo para niños. Otra cosa a tener en cuenta es que aquí detrás los elementos de confort disminuyen, prácticamente ocurre en todos los vehículos, pero hay que remarcar que tenemos plástico duro en la zona superior, que el mullido de la zona del apoyabrazos es de este material vaquero tejido, que bueno, tampoco tiene ese mullido tan acusado como si hemos visto en otros modelos de la marca. Y algo que sí me hubiera gustado que tuviera este vehículo, salidas de aire traseras. Nos conformamos con un hueco portaobjetos no demasiado grande. La plaza central, bueno, pues como podéis comprobar, el túnel de transmisión no es muy alto, pero los pies no terminan de caber del todo en esta plataforma. Algo que sí que es muy bueno es que tenemos todavía una altura libre al techo y que no estoy chocando a pesar de estar en la plaza central. Y en cuanto a la apoyacabezas, pues es verdad que se me queda un poco más bajo, y yo diría que esta plaza, como prácticamente todas las centrales, o casi todas las centrales que son de banqueta, está destinada para uso exclusivo de niños. Pasamos ahora al maletero. Un portón, por cierto, que puede ser eléctrico, no en este caso de la versión Titanium, pero en otras versiones sí. Este maletero homologa 400 litros. ¿Por qué? Porque tenemos o estamos ante la versión Mild Hybrid. Si estuviéramos ante versiones que no tienen el sistema de microhibridación, tendríamos hasta 456 litros disponibles. Algo que sorprende y que en comparación con la competencia está en los puestos más altos. Tenemos también, aparte de estas líneas regulares que estás viendo y alguna que otra toma de 12 voltios, ganchos, etcétera, tenemos un subsuelo donde podemos albergar también mucho más espacio con este box interno que tiene el propio maletero, que debido a que tenemos aquí las baterías de 48, la batería mejor dicho de 48 voltios, pierde algo de cubicaje, pero que en las versiones que no son Mild Hybrid incluso tenemos un box más grande, que por cierto tiene incluso desagüe para que podamos, o en el caso de que se derrame algún líquido, nevera, etcétera, podamos evacuar por abajo del vehículo ese líquido. Muy curioso, sorprende la verdad, y en ese apartado es un muy buen complemento a este Ford Puma. En el plano dinámico, decir que las motorizaciones con las que cuenta este Ford Puma 2020 son sencillas de momento, a la espera de que llegue alguna que otra incorporación.
Tenemos en torno al bloque 1.0 EcoBoost todas las versiones que hay disponibles actualmente, la de 125 y la de 155 caballos. Bien es cierto que hay incluso diferencias entre las propias potencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el de 155 caballos tenemos que elegir obligatoriamente la versión microhíbrida, mientras que la de 125 caballos tenemos disponible esta versión que sí que tiene ese sistema mild hybrid, mientras que también hay otra de 125 caballos exactamente igual de potente, pero sin este sistema de motor eléctrico que aporta 16 caballos más. Y qué decir sobre estos motores EcoBoost que Ford lleva tanto tiempo incorporando y que sigue confiando en ellos para este nuevo lanzamiento como es el Ford Puma. Pues que prácticamente es de los más veteranos de estos motores turboalimentados gasolina de 3 cilindros y que ya llevamos prácticamente una década con ellos, o que llevan ellos una década entre nosotros, mejor dicho. La verdad es que es un motor con unos atributos bastante claros y también con algún que otro defecto que ya hemos analizado anteriormente. Por un lado, bueno, pues en estos motores de 125 caballos y de 155, sobre todo en el de 155 se nota, bueno, pues unas prestaciones conforme subimos de vueltas considerables. Este 125 caballos también tiene buenas prestaciones, pero sí que es cierto que es un poco más cauto con respecto al de 155, que sí que tiene un punch, una patada y bueno, es un motor, en este caso el 125 gasolina con 210 Nm/bar, que es correcto simplemente, tampoco es una cifra muy escandalosa, pero que en conjunto no forma un mal conjunto ni un mal equipo. Se mejora muchísimo o mucho, notablemente, con el sistema de microhibridación. ¿Por qué? Porque, o por lo menos esa ha sido mi sensación, en las zonas bajas este motor eléctrico ayuda a que ese carácter tricilíndrico se haga notar menos y que bueno, pues añadamos una suavidad mayor a este conjunto. El sistema microhíbrido tiene un funcionamiento curioso. La verdad es que se nota cuando estamos frenando que el motor prácticamente se para, el motor térmico, y bueno, aprovechamos bien esa regeneración para cargar la batería. Y bueno, después el funcionamiento al iniciar la marcha, también el lanzamiento es muy suave y se nota que está actuando el motor eléctrico. Es cierto que no podemos mantener esta dinámica durante mucho tiempo, pero a bajas vueltas, que es ahí donde los motores tricilíndricos suelen tener un tacto más áspero y unas sensaciones un poco más desagradables en ese apartado, pues se suple con esta tecnología. Y la verdad es que, bueno, no solo es que con ello cumplamos con la nueva normativa Euro 6 de contaminación y también, bueno, pues consumamos algo menos, sino que realmente es algo efectivo en el uso diario del coche y sobre todo en cuanto a la suavidad con la que nos movemos. Es un suplemento bueno a los motores gasolina y además, bueno, pues accedemos a la etiqueta eco con todas las ventajas que esto, sobre todo en ciudad, conlleva. El sobrecoste con respecto al de 125 caballos normal es de poco más de 350 euros, y con las ventajas que tenemos a través de esta etiqueta eco, bueno, pues la verdad es que yo no me lo pensaría personalmente. Además de estos motores gasolina con versiones microhíbridas, también llegará un diésel de 120 caballos próximamente. También una caja de cambios automática, porque de momento solo está disponible con caja manual de 6 velocidades para todas sus versiones. En concreto, este motor 1.0 125 caballos ofrece, como os decía, 210 Nm/par, un 0 a 100 en 9,8 segundos y unos consumos de media de 5,8 litros a los 100 según el nuevo ciclo WLTP. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que tenemos un vehículo que en la zona baja mejora debido a la microhibridación, pero no tanto, se sigue notando ese carácter tricilíndrico. Tenemos un vehículo, eso sí, que se estira hacia arriba y que alcanza buena velocidad, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, pero la verdad es que sí, digamos, cumple en ese apartado. Y después, bueno, pues en cuanto a consumos, pues en ciudad es verdad que se verá elevado o aumentado si estamos practicando una conducción agresiva y continuamente en la urbe, pero que bueno, en autovía, en carretera, es cuestión de que le vayamos, digamos, bueno, pues pillando un poco el truco, ¿no? Adaptándonos, entendiendo cómo funcionan estos motores gasolina y bueno, en ese apartado pues no es difícil hacer buenos consumos a una velocidad estable. Eso sí, en ciudad subirá y posiblemente se vaya cerca de los 8 litros a los 100. Sobre otras cuestiones de este Ford Puma, bueno, pues dinámicamente me gustaría comentar ciertas cosas. Lo primero de todo,
es que, como dije al principio del vídeo, es un coche al cual te adaptas muy rápido a su manejo, a su ergonomía, que la tiene muy bien conseguida, y dinámicamente, bueno, pues es un coche noble, con reacciones también nobles y ciertamente con un carácter bueno, pues muy propio y que le imprime a la conducción unas características bastante gustosas y que aquellas personas a las cuales nos gusta conducir lo agradecemos. El resumen de toda esta palabrería que os estoy diciendo es que es un vehículo que su paso por curva es bueno, tiene una suspensión digamos puesta a punto de una manera diferente al Fiesta, aunque se nota que está basado en él y por tanto es algo muy bueno, ya que ese vehículo del segmento B es uno de los que mejor va en cuanto a su dinámica del segmento. Y también decir que en esta versión Titanium es algo más confortable, pero en su versión ST Line se muestra algo más radical y ahí sí que se nota bueno, pues ese carácter más deportivo, y que a pesar de ser un SUV y que ello no siempre implique deportividad, en este caso tanto por estética como por filosofía como por dinámica, sí que es cierto que no es un SUV excesivamente radical ni es un deportivo evidentemente, pero que gusta conducir, que tiene buen tacto y eso es muy de agradecer por parte de la marca. Dentro de estos elementos dinámicos, la dirección es uno de los apartados que más me gusta. Bien es cierto que en ciudad o en maniobras prácticamente casi en parado de aparcamiento, etcétera, se muestra un poquito, bueno, pues con una flotabilidad excesiva, con digamos un poquito tacto demasiado artificial, pero digamos que eso es un momento. Después, tanto por ciudad como por carretera, conforme cogemos velocidad, la dirección es precisa, es informativa y cumple con buena nota. Además de ello, bueno, pues tenemos una suspensión que filtra bien en esta versión Titanium, que es confortable, que trata bien a los ocupantes, pero sí que es verdad que tiene un puntito de, bueno, pues para mantener el vehículo entero y que no se desmonte cada vez que pasamos por una irregularidad o que el vehículo balancee mucho. La verdad es que no he notado grandes balanceos en este vehículo. Sí que es cierto que habría que llevarlo muy al límite para que esto sucediera en este caso concreto que os estoy comentando, pero realmente el coche no es un barco. El coche, la verdad es que va por donde quiere, puede ir rápido pasando por curva y bueno, la dirección acompañada de esa suspensión que os comentaba se mantiene y mantiene el pulso, y la verdad es que responde. Un elemento sí que es verdad que no me ha gustado mucho han sido los frenos. Son eficaces, pero el tacto del pedal a mí no me termina de convencer en exceso, y la verdad es que es el apartado dinámico que menos me ha gustado, ya te digo, por tacto más que por eficacia. En el apartado de insonorización, la verdad es que el vehículo cumple, pero no con nota demasiado alta, porque el motor en fase de aceleración ruge, pero el sonido se cuela quizás en exceso y también un poco a altas velocidades dentro del habitáculo. No es algo exagerado, no desentona con respecto a la competencia, pero es algo que hay que dejar anotado y que bueno, sí que es verdad que me hubiera gustado que hubiera estado más, bueno, una mejor puesta a punto en ese apartado en concreto. Existen dos versiones para este nuevo Ford Puma 2020, la versión Titanium y la versión ST Line, aunque esta también incluya la ST Line Plus. La versión Titanium es la más económica y aún así, bueno, pues trae un equipamiento interesante como llantas de 17 pulgadas, como el sistema multimedia Sync 3 de Ford de 8 pulgadas, también asientos de corte deportivo, cámara de visión trasera, y a todo ello, bueno, pues se le puede añadir algún que otro elemento también opcional extra. La versión ST Line cambia, sobre todo en su estética exterior, con pasos de rueda del mismo color que la carrocería, con spoilers más grandes en la parte trasera, también con llantas específicas de 18 pulgadas y con bueno, pues un volante achatado, pespuntes diferentes, de diferente color. Se diferencia muy claramente. La versión Titanium me parece más elegante en cuanto a su diseño, la ST Line evidentemente es algo más radical, y en su comportamiento, como hemos comentado anteriormente, también hay diferencias. En cuanto a opcionales y tecnología que Ford le implementa a este Ford Puma, bueno, pues mucha. Control de ángulo muerto podemos tener, navegación de una buena tecnología, podemos también tener sistema de control de velocidad adaptativo, también
atención que es muy interesante al control de tráfico trasero y tráfico cruzado, que me parece fundamental. Una tecnología que en ese aspecto a Ford no se ha guardado nada que no lleven también, por ejemplo, el Focus o vehículos de un segmento algo superior. El concepto de este vehículo es rescatado por Ford prácticamente 25 o 20 años después para traernos un vehículo que es diametralmente opuesto, va en el sentido contrario al menos al concepto, a la estética que sí que tenía el Puma de finales de los 90. Bien es cierto que guarda algún guiño de diseño, ese estilo coupé, esas ópticas quizás, pero el espíritu es algo distinto. Estamos ante un vehículo SUV adaptado a los nuevos tiempos. Ya sabéis que prácticamente de cada 5 lanzamientos nuevos, 4 son SUV hoy día en el mercado, así que bueno, pues Ford apuesta por un segmento candente y que está dando muchas ventas y hay que pelear ahí por ocupar una posición importante. ¿Y qué más decir sobre el concepto del vehículo? A mí particularmente me ha gustado su diseño, más allá de bueno, lo que ya sabíamos que Ford o el Fiesta podía tener o podía ofrecer. Su diseño me ha gustado particularmente, creo que se diferencia y mucho de la competencia generalista y que su diseño es llamativo, así lo hemos podido comprobar por la calle porque el coche llama la atención y en ese apartado pues es el punto que yo más destacaría de este nuevo lanzamiento de la marca. Llegamos al final de nuestra travesía con este nuevo Ford Puma 2020. Particularmente ha sido una sorpresa, sobre todo en cuanto a su estética y también por lo, entre comillas, inesperado de su aparición, ya que Ford tenía o tiene el EcoSport y el Kuga como elementos SUV para defenderse en el mercado. Pero habiendo analizado este nuevo modelo de la firma norteamericana, llego a la conclusión de que las sensaciones más deportivas, el diseño diferenciador, arriesgado, valiente de este nuevo SUV le va a ganar una buena cuota en el mercado. Esa es la reflexión que yo me llevo. Diseño, hereda buena tecnología, pero fundamentalmente lo apuesta todo a eso, a ser el elemento llamativo dentro de esa gama de SUV de la marca. Decir que está disponible a partir de 21.900 euros sin descuento y que esperamos que os haya gustado la prueba. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis escribirnos en los mensajes, en los comentarios aquí abajo y ya sabéis, nos vemos en la próxima aquí en tu canal favorito, Car and Review.